Al aire, Pato, ahí me confirmas a la señora presidenta del sindicato de profesores, Ivette Gareca. No sé si ya la tenemos para sacar al aire, Pato. Está conectada, genial. Ivette, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Qué bueno, un placer. Patito, si puedes, baja la cortina, por favor, un poquito. Ahí sí. Bueno, Ivette, no sé si escuchaste cómo inicié el programa explicando lo que pasa en la CMDS. Toda esta confusión que hubo la semana pasada, que no deja de ser algo grave, porque se estaría acusando nada más y nada menos que un posible mal uso de fondos públicos. Lo que eso, ya sabemos lo que pasó con la exalcaldesa Karen Rojo. ¿En qué está el tema de la corporación? Cuénteme. Sí, mira, la corporación vive una crisis de manera sistemática hace mucho tiempo, que es verdad que no viene de ahora, pero sin embargo, quien asume todo el paquete completo, con los pros y con los contras, y sabía qué es lo que se enfrentaba, ¿ya? Eso es súper importante. Te voy a cerrar acá el WhatsApp para que no interrumpa. Y como tú decías bien, pues, o sea, hay una exalcaldesa imputada por robo, que se arrancó a Holanda, ni siquiera fue capaz de dar la cara a la justicia. Y lo que ocurre hoy en día con la administración de don Sacha es como una síntesis en el poco tiempo de lo que ha sido Adaro, porque Adaro también fue procesado en su momento por el uso de las platas públicas, si no me equivoco, también de educación. Karen Rojo y los escándalos de Jonathan Velázquez y el mismo trato que tiene con los trabajadores. Todo eso es un déjà vu y una síntesis en estos cortos 6-7 meses que llevan asumiendo. Pero más allá de ellos que conozcan el panorama, ¿qué han hecho de distinto en pro de la transparencia y la probidad? Porque yo me pregunto, si esto no hubiese sido público, ¿se hubiesen tomado las mismas sanciones? Si hubiese actuado de la misma manera, o en su efecto, al principio cuando decían que no, que estaba todo en regla, entonces ¿por qué sacaron al jefe de prensa si no estaban haciendo nada malo? Entonces acá una situación súper delicada porque estamos hablando de platas de la educación, plata que reciben los estudiantes más vulnerables de la comuna y que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo situaciones de la corporación. Y por eso también de repente tenemos estos choques de discrepancias incluso éticas y morales con las autoridades, porque nosotros tenemos una postura que tomar, o nos transformamos en cómplices pasivos, o en verdad accionamos desde las líneas y las facultades que nosotros tenemos. ¿Y cuál es esa facultad? No solamente la denuncia pública, sino que también las denuncias administrativas para que se puedan investigar y descartar eventuales responsabilidades frente a procesos que pueden implicar también aspectos legales. Que nosotros que tomamos el otro camino de denunciar, y siempre lo hemos hecho con esta administración, con la anterior de la anterior, porque no podemos ser espectadores de situaciones tan delicadas como esta. Incluso, te escuchaba que tú hablas de las licencias médicas. El alcalde sabía que la que salió el día de ayer de secretaria ejecutiva estuvo con licencia médica volanteando para la campaña de Jonathan Velázquez. Él estaba en conocimiento y eso es algo gravísimo. Nosotros lo denunciamos el año pasado. Y finalmente igual la ratifica en el cargo. Entonces, lo que ocurre en la corporación, esta situación de, ¿cómo se llama?, de actos reiterativos de no tomar las cosas, la importancia y de poder resolverlos en su momento. Estamos con Ivette Gareca, es presidenta del sindicato de la CMDS. Bueno, pero en esta oportunidad sí se tomaron cartas en el asunto, se removió a la secretaria ejecutiva que pertenecía justamente a la administración anterior, la señora Belguín Cisternas. Hoy está en la cabeza de la corporación Jonathan Vergara. O sea, ¿han tomado medidas o no? ¿O eso no es suficiente? ¿Qué medidas tomaron? Si fue un acuerdo de salida, ¿quién renuncia a su cargo? Cualquier trabajador que renuncia a su cargo se va con lo opuesto, se va con los días que les quedaron adentro, se va con vacaciones proporcionales, que digan de cuánto fue el acuerdo económico. Entonces, ¿qué medidas se tomaron? Se premió finalmente una acción y esta cuestión se viene dando desde hace mucho tiempo. El año pasado, tras los lamentables hechos de lo que ocurrió con la profesora Catherine Yoma, ¿qué se hizo? Se investigó, hubo un sumario. Uno de los funcionarios que salió se fue con 45 millones de pesos de educación, la otra con igual una cantidad de millones, y acá también se va con dinero.
Si ese fue el acuerdo, ¿qué sanción se tomar? Haber tomado acciones y sanciones, lo correcto haber hecho un proceso de investigación sumaria a todos los que podían haber resultado eventualmente responsables. Y con un inicio de sumario, también tú retienes la renuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden ir por falta de la probidad, se van con el finiquito cero, y que además le haces un favor al sistema, porque después esos funcionarios no pueden volver a trabajar en el sistema público durante 5 años. Entonces, ¿qué medidas se tomaron? Hubo un premio finalmente, y esa es una molestia que nosotros manifestamos, porque nosotros hemos sabido de profesores que han entregado toda una vida a la educación en todas las situaciones precarias, ya, o que han hecho víctimas de vulneraciones y todo lo que quieren es salir del sistema y no se les permite el acuerdo de salida. Pero no hay un, perdón, Ivette, que bueno, estamos con Ivette Gareca, presidenta del sindicato. ¿No hay un sumario actualmente administrativo? El sumario, no, perdón, te pregunto por ignorancia, ¿eh? O sea, yo sé la respuesta, pero hay mucha gente que no. Después de la renuncia, por ejemplo, en este caso de Belguín Cisterna, ¿no continúa un sumario interno igual? ¿No se informa a la Contraloría? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre cuando procesos distintos? Son procesos. Una cosa es la denuncia a Contraloría que va a decir, mira, esto corresponde el uso de las plata, está correcto, o esto no corresponde el uso de las plata, por lo tanto, quien tiene que asumir ahí la responsabilidad es el alcalde. ¿Por qué? Porque él es presidente de la corporación municipal. Entonces, a él, si el informe de Contraloría sale no beneficioso para él, él es el que tiene que asumir los aspectos legales. Cuando hablamos de un sumario administrativo, es una investigación que hace la corporación y va a decir, mira, acá efectivamente hubo una falta de la probidad, o efectivamente no hubo una falta a la probidad, que se hicieron los procedimientos como correspondían. Y finalmente, cuando un funcionario sale con un sumario en contra, hay procesos obviamente de apelación, argumentación, etcétera, pero cuando sale con un sumario en contra, es sacado inmediatamente del sistema y se va sin ningún peso. Y eso queda en la hoja de vida del trabajador. Por lo tanto, si yo me voy con un sumario en contra, yo no puedo postular a ningún cargo público durante 5 años. ¿Qué es lo que se hizo acá? Es lo que se hace con los altos ejecutivos, llegan a acuerdo económico, finiquitos millonarios, plata de educación y siguen viciando finalmente el sistema, porque pasan de una institución a otra y eso es lo que le hace daño al sistema. Y muchas veces yo escucho la queja a los funcionarios de base, a los que están en la atención del público, es que el consultorio es lento, es que voy al juzgado y no se tramita. Es porque el sistema está saturado, porque también hay malas administraciones en general. Porque el funcionario que está a la atención, para terminar la idea, hace lo que puede con las pocas herramientas que tiene. Entonces, se pagan... Déjeme que me interrumpa para que se vaya entendiendo. Sí. ¿A usted le consta que a Belguín Cisternas, por ejemplo, se llegó a un acuerdo económico y que no se la va a sancionar? ¿Han tenido respuesta de eso o usted supone que eso está pasando? Ayer en el consejo el alcalde dijo de que hubo un acuerdo de salida. Muy bien. No, pero no saben cuál fue el acuerdo. No, porque finalmente son acuerdos a puertas cerradas, pero él lo dijo ayer en el consejo. De hecho, ayer yo conversé con Jonathan Vergara por otro tema, porque teníamos una reunión que al final la suspendieron, y yo le dije, Jonathan, yo me imagino que en pro de la probidad van a empezar los sumarios internos, las investigaciones internas para eventuales responsabilidades, y que todo esto lo que está pasando va a ser derivado a fiscalía para que ellos también investiguen. Y me dijo que no. Entonces, con esa respuesta, a uno le dice, ¿realmente queremos fortalecer? El nuevo secretario ejecutivo, Jonathan Vergara, le dijo que no va a tomar ninguna de las medidas que ustedes... No era como la línea que se iba a ejecutar. Entonces, ¿realmente queremos fortalecer la educación pública? ¿O queremos ocupar los espacios de la corporación para devolver los favores políticos? Porque incluso... disculpa, de repente tengo mucha rabia cuando hablo de este tema, pero a mí me molesta bastante que en las escuelas nos digan que no tienen plata para nada. Que en una escuela me llame y me diga, ¿sabes qué anda ahí con fuera en el baño de funcionarios? Que se cayó un pedazo de techo porque está lleno de cacas de paloma, pero uno ves que pide algo a la corporación. Nunca tienen plata, incluso la negociación colectiva. Pero hoy en día, esta administración, que decía hacer de puertas abiertas, de cambiar algunas cosas, ha llegado mucha gente de Bópoli a la corporación. El departamento de prensa, estamos a 6 meses de ser traspasado al SLEP, a 6 meses.
Primera vez que nos tocaba tener un secretario ejecutivo con jefa de gabinete y administrador corporativo. 2 cargos que están de más, porque hemos estado en administraciones que han tenido solamente el secretario ejecutivo o uno de los dos, pero no los dos. Primera vez que tenemos un jefe de educación y el otro director de educación, primera vez en la historia de la corporación. Primera vez que, por ejemplo, se llena, hay 2 personas en prensa de más de lo que había años anteriores. Y veamos cuántos son esos millones que se están pagando. Y además, por ley de transparencia, está el tema de los gabinetes técnicos, que promedio están ganando 3 millones de pesos mensuales y que son personas que trabajaron en la campaña de Sacha. Entonces, después vienen acá que cuando uno se molesta, uno expresa, uno se paraliza denunciando estas cosas, nosotros somos los malos y nos están diciendo que no hay plata de educación. ¿Eso es hasta con probidad? O sea, ¿hasta cuándo la corporación va a ser cajadora de favores políticos? Cuando en la gestión las profesionales. En ese caso. ¿Cuántos profesionales en el PIE, por ejemplo, que trabajan en un programa de integración? Y se suben los niños a plataformas, se resube la subvención y hay muchos niños que están sin apoyo porque no se manda la gente, porque se demoran los procesos. Cuando se pide material para los estudiantes no hay plata y hay plata para pagar toda esa cantidad de gente que hoy en día está de más. Si tú contabilizas, por lo menos hablamos de 7 personas por lo bajo que han ingresado en este año a Casa Central en jefaturas y que trabajaron en la campaña de Sacha. Entonces, esas cosas no pueden seguir, aunque nos quede 1 mes para el traspaso, 2 meses, no puede pasar esa situación. No, lo importante estamos con Ivette Gareca, presidenta del sindicato de la CMDS en el área de educación. También hay que ser consciente, o más que ser consciente, hay que ser justo, de que más allá de trabajar en una campaña o no, si tiene conocimiento técnico y profesional, bienvenido sea. Por ejemplo, pero yo cuando trabajo en una campaña, yo trabajo porque creo en un proyecto político, yo no trabajo en una campaña con el afán de ocupar un cargo. Y la corporación siempre ha pasado lo mismo. Quien trabaja en una campaña política termina estando en un puesto, o ya sea de jefatura en la corporación, se inventa un cargo o se van incluso de directores a las escuelas o a la municipalidad también. Entonces, esas cosas no pueden seguir pasando porque es lo que hoy en día ha saturado el sistema. Antofagasta tiene los peores resultados de aprendizaje a nivel nacional y es la corporación más grande. ¿Qué se está haciendo para fortalecer la educación si seguimos llenando de favores políticos? ¿Quién me hizo la campaña? Incluso la señora que salió de estar ejecutiva aportó económicamente a la campaña de Jonathan Velázquez cuando salió alcalde. Y pagar. ¿Pero usted le consta? O sea, ¿hay un registro de eso? ¿O usted se enteró? No, es que yo cuando hablo las cosas y te las doy así con certeza, es porque yo busco por ley de transparencia. Y eso salió el año pasado en la prensa y tú lo puedes buscar en el CERVEL. Si bien no es mucha plata la que aportó, es porque hay partes, ¿cómo se llama?, judiciales o legales, que yo no puedo aportar una campaña política de X candidato y después usar un cargo de exclusiva confianza, porque el secretario ejecutivo es de exclusiva confianza del alcalde. Es un cargo de confianza, es un cargo exclusivo, de confianza. O sea, son los ojos del alcalde. Entonces, como que yo en el fondo estoy pagando un puesto de trabajo. Estoy pagando para ocupar tal cargo. ¿Cierto? No es la cantidad, es el hecho. Además, tenemos que preguntarnos, a ver, ¿es legal? Que es la primera pregunta de todo lo que está pasando. Después, ¿es ético? ¿Es ético lo que está pasando, las acciones que están pasando? ¿Es moral? Esas son las cosas que ya también tenemos que cuestionarnos cuando hacemos estas acciones. ¿En qué queremos difundir en la prensa? ¿Potenciar alguna figura o posible candidatura? ¿Queremos limpiar imágenes? ¿Usted lo dice en este caso, lo de potenciar alguna candidatura, lo dice por algo en particular o es un comentario al aire? No, es que me extraña que de repente quiere potenciar algunas figuras y que después no es de extrañarse que aparezcan como eventuales candidatos. Entonces, para eso son las platas o la plataforma de educación. Mira, yo te creo, si fuese un proyecto que haya sido ejecutado, no sé, por estudiantes, un proyecto, no sé, de radio y televisión por estudiantes, ya potenciemos a los estudiantes.
Sí, quizás tendría más sentido, pero perdón, hoy en día, sin desmerecer ningún trabajo, los podcasts y teniendo un equipo de prensa tan grande, lo pudieron haber ejecutado. Ujú. Y poste que nadie tenía idea que se estaban realizando. Ni siquiera así como que, puta, salió este podcast, ayudan a compartir, nada, nada, absolutamente nada. Entonces, en verdad que esas situaciones molestan, porque vemos que no hay una prioridad por la educación. O sea, estamos con Ivette Gareca, presidenta del sindicato de profesores de la CMS de Antofagasta. Ivette, resumiendo, ¿a ustedes les gustaría tener más, o sea, solicitan tener más participación en algunas áreas en la corporación? De eso es resumiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que sean consultados, que sean escuchados. Por ahí va un poco el tema, ¿no? Es que más que el sindicato es que los trabajadores sean partícipes activos, porque nosotros somos los que conocemos la realidad, de nosotros sabemos Usted qué es nos lo que... representa. Usted es presidente del sindicato, usted representa a los trabajadores. Claro, sí, pero a lo que voy yo es que sea en general consultivo, porque finalmente se discuten, se deciden cosas sin conocer la realidad de lo que está pasando. Cuando uno va para allá te dice, no, es que no están así en las escuelas, no, que están agrandando, es porque no están visitando en las escuelas. Yo lo he dicho, yo sé, incluso en mi equipo de trabajo, que yo me molesto de repente con mis colegas, porque literalmente se va a la basura a buscar muebles porque no teníamos muebles. De lo que votan las empresas, ahí estamos igual que los ropavijeros yendo a buscar lo que votaron las empresas para llevar a las escuelas. No, que eso es mentira, si eso no es así, es porque no conocen. Entonces las escuelas, las comunidades educativas tenemos que ser consultivas y también que sea vinculante a las decisiones importantes de educación, porque si no, está la crisis que hoy en día está, que es lo que ha dejado este modelo educativo. El señor, bueno, alcalde Sacha Ramírez recién viene llegando, pero coincido con usted, coincido que los 4 años de Jonathan Velázquez yo de hecho fui un gran retractor de su gestión, no de su persona, pero fue un alcalde inútil, poco útil para el cargo, y eso tenía que ver también con el área de educación de la CMS. Entonces la vara está muy baja, usted tiene razón en eso, comparto, y lo que dice tiene mucha razón porque me consta que es cierto con respecto a la falta de inmobiliario, con respecto a la falta de mantención en los colegios, y un alcalde que llega que efectivamente le toca hacer muchísimo para poder reparar lo que viene de arrastre de años. Pero también me parece una crítica muy constructiva, estamos con Ivette Gareca, presidenta del sindicato, yo sé que están escuchando de la municipalidad, no tengo dudas que si no es el alcalde, hay cercanos, invitar a participar, tener una relación mucho más abierta justamente con quienes están en terreno y también poner la atención, por ejemplo, Jonathan Vergara, bueno, darle la oportunidad como secretario ejecutivo, darle la oportunidad, ver cómo desarrolla su cargo y por supuesto contar con la asesoría de todos ustedes. Yo creo que por ahí va, en la construcción de una nueva estrategia, una nueva autoridad para poder sacar estas cosas que vienen de años y que pasan generaciones de autoridades y nada se soluciona. Yo comparto... Pero Jonathan estaba presente en la corporación del día 1, o sea, no es una persona ajena a la corporación. Jonathan Vergara. Ya, bien. O sea, él no viene recién ingresado, él estuvo muy presente en su cargo de jefe de traspaso, estuve en las reuniones por los casos que sacaron. Él dijo, yo vengo acá con poder resolutivo. El alcalde nos dijo, él es mi ojo y todo, confianza en la corporación. Entonces no es una persona nueva, pero lamentablemente el diálogo se cierra cuando nosotros empezamos a denunciar. Porque incluso hace poco me llegó la respuesta de ley del lobby que pedimos para el alcalde, los diferentes dirigencias que queríamos reunirnos con él para hablar solamente justamente los temas de la educación. Y no, se nos negó. Estamos la misma figura que Jonathan Velázquez, que pedíamos por lobby y no nos atendían. Después uno llamaba, no daba respuesta. Y después es fácil decir, no, tenemos una administración de puertas abiertas. Yo creo que ya basta de eso. Pero usted está hablando, perdón Ivette, perdón que le interrumpa, más que nada porque hay gente que se va conectando. Sí. Le interrumpo por eso. Estamos con Ivette Vergara, presidenta del sindicato. Esto le ocurría con la anterior secretaria ejecutiva, ¿no es cierto? No, hablo de la figura del alcalde. Del alcalde. Jonathan Velázquez nos pasaba. Hoy en día no está pasando con don Sacha. Le pedimos reunión por ley del lobby y se nos negó. Entonces vemos que para nosotros es un déjà vu. Y finalmente, estos ejes políticos de estas líneas, igual hay que ser transparente en eso.
siempre se cierran a conversar con los trabajadores frente a una crisis y no buscan resolver en conjunto situaciones. Y yo he hecho súper claro y transparente. Cuando estuvo Ignacio, si bien estuvo como súper poco tiempo, un par de meses, uno ve la disponibilidad. Quizá no se resolvió nada, pero yo me acuerdo que con Ignacio, mira, estamos conversando este tema. ¿Qué Ignacio para que se... Ignacio, ay, no es Piña, Ignacio, el concejal. Pozo. Cuando estuvo ese tiempo de alcalde. Miren, los puedo atender a las 9 de la noche. Y se daba el tiempo. Claro, no digo que tampoco nos atiendan tan tarde, ¿cachai? Pero había una intención de querer escuchar. Cuando estuvo Wilson Díaz también fuimos muy críticos de su gestión. Pero también tengo que ser transparente que a don Wilson, oiga, don Wilson, tenemos que este tema urgente, no tenemos respuesta por acá, ya juntémonos. Incluso yo recuerdo que un día, ¿sabes? Dijo, tenemos la agenda súper copada, este tema es importante, que hablamos del regreso a clase, y un día sábado estuvimos en la municipalidad en reunión. Entonces, eso es abrirte un verdadero diálogo, no salir en las redes sociales y decir, mira, somos una administración de buen trato, que vamos a hacer esto, porque... y después no lo hacen. Yo lo que me estoy dando cuenta, como la forma de trabajo es, hay un escándalo, voy a la calle y saco vehículos y lo subo a redes sociales. ¿Qué hacía el alcalde anterior? Hay un escándalo, pescaba el gatito y lo mostraba. Acá van a la calle, sacan un par de rucos y saca vehículos y sale atrás un escándalo. Entonces, no. Ahora, las confianzas y el trabajo de quienes asuman, sean quien sea, Jonathan Vergara, Juanito Pérez, Pericolo, sea quien sea, más que nosotros depositar confianza, es que su trabajo va a hablar de la gestión. Y ellos van a abrir los caminos de la confianza. Claro, 6 meses es poco, es verdad, es poco para toda la crisis es poco, que se viene. Es poco. Pero hay acciones que sí se pueden ejecutar en pro, como te digo, una opción correcta, se hace inmediatamente un sumario a todos los posibles implicados. Ya sabéis que en verdad es algo que antes nunca se había hecho. Ya, ahí hay un paso adelante, pero seguimos con las mismas dinámicas, negociemos salida, acá no se investiga y que el tiempo después nos borre la memoria porque para eso somos campeones. Estamos con Ivette Gareca, presidenta del sindicato de profesores de la CMDS. Bueno, Ivette, esperemos que Jonathan Vergara, estoy seguro que va a escuchar esta entrevista, si es que no lo está escuchando. Bueno, tome nota de trabajar en unidad, a puertas abiertas reales. Es verdad que a veces lo cotidiano, las emergencias diarias hacen olvidar las buenas relaciones, pero yo le tengo, ¿sabe qué? Yo no lo conozco a Jonathan Vergara, no lo conozco, pero yo le daría una cuota de fe. Y si escucha y si trabaja a puertas abiertas como usted lo está planteando, que comparto 1000%, quizás se pueda terminar solucionando cosas que vienen de tantos años de arrastre. Y con respecto a los sumarios, comparto también al 1000%. Por un tema de transparencia es muy importante ese gesto. Es muy importante iniciar los sumarios, las investigaciones y, como dice el refrán, que parece un dicho al aire, pero es caiga quien caiga. Ojalá eso ocurra. Y voy a preguntarle, yo lo voy a entrevistar seguramente al alcalde en este tiempo, en algún minuto voy a coincidir, o incluso al secretario ejecutivo. Y le voy a preguntar y le voy a recordar esta entrevista. Ivette Gareca, muchas gracias, de verdad, muy amable por haber aceptado la entrevista. Gracias. No, muchas gracias, quedamos atentas a cualquier otra nueva instancia. Que esté muy bien. Que esté muy bien, que tenga buena tarde. Igualmente, chao. 16:30, vamos a ir a la pausa comercial y de eso se trata, construir. Es cierto que hablamos de la Municipalidad de Antofagasta, viene de una administración, yo no le estoy poniendo con esto paño de agua fría a los errores que se pueden haber cometido, no. Pero ¿qué ganamos destruyendo? ¿Qué ganamos dándole fuerte a lo mismo? Si en este poco tiempo que lleva esta nueva autoridad puede hacer estos cambios que puede significar solucionar cosas que vienen de años. Y como dije recién, ojalá si están escuchando desde el municipio y desde la corporación, puertas abiertas, escuchen el viento, escuchen lo que se comenta, no solamente a los cercanos, todas las autoridades, todas, eso incluye al señor presidente de la República, han caído por solamente escuchar a sus cercanos. Hay que abrir las puertas, abrir los oídos, porque es la única forma de tener un catastro real y certero de las cosas que pasan para solucionarlas. Vamos a la pausa comercial y ya venimos.